Hola, hola, me presento, mi nombre es Natalia. Bueno, yo les hablaré sobre el materialismo cultural y el pensamiento latinoamericano, que son dos corrientes que ayudan a la educación para la transformación dentro de una sociedad, ¿va? Entonces, pasamos a la siguiente. Bueno, aquí digo que la educación no solo transmite conocimiento, sino que tiene el poder de transformar la sociedad. Y aparece una pregunta que cómo influyen el materialismo cultural y el pensamiento latinoamericano en nuestra realidad educativa. Bueno, dentro de lo que vamos a hablar el día de hoy, exploraremos cómo estas dos corrientes de pensamiento han transformado la manera en que entendemos la educación, la cultura y la sociedad. Desde el análisis del poder en la producción cultural hasta la educación como herramienta de liberación, veremos cómo estas ideas siguen vigentes en nuestro mundo actual. Y más que una simple transmisión de conocimiento, esta presentación lo que busco es generar una reflexión profunda para que no nada más sea como presentar información y ya, ¿no? Ok, pasamos a la siguiente. Bueno, como primera instancia tenemos al materialismo cultural, que fue propuesto por Raymond Williams, y él como primer punto dice que la cultura es un proceso activo. Bueno, William nos dice que la cultura pues no es estática, ¿no? Se moldea constantemente. En educación esto significa que el conocimiento no es un cúmulo de información que solo memorizamos, sino que es algo que construimos día con día. Y pues sí, o sea, realmente siempre estamos reconfigurando, moldeando, y bueno, es un proceso vivo, ¿no? Eh, Surge esta pregunta o sea, ya como experiencia propia, de cuánto de lo que sabemos lo hemos aprendido únicamente en el aula y cuánto a través de la interacción es de nuestro entorno, ¿no? Y realmente sí, o sea, si nos ponemos a pensar, lo que tiene gran peso en nuestra construcción diaria de nuestra educación es nuestro entorno. Nuestro entorno en casa, en la calle, obviamente pues sí, en la escuela. Pero digo que el aula es yo lo veo de esta forma, el aula es algo que es siempre constante, o sea, que no hay tal vez como estos estímulos diferentes, o sea, como que siempre, y bueno, y ahí entra también creo yo el cómo el guía, el maestro, maestra, entra en esta fase de poder interactuar de una manera diferente con el alumno y poder eh, transformar justo el pensamiento del alumno, ¿no? Eh, que realmente haya ese impacto en la mente del alumno para que justamente haya esa construcción diaria de su pensamiento, ¿no? Esa transformación. Pero bueno, vuelvo a lo mismo, o sea, el entorno eh, también es un gran peso dentro de tu educación porque es donde vas a llevar justo el conocimiento que hay en el aula hacia la práctica en tu entorno, ¿no? Bueno, esa es una reflexión que les comparto.
Vamos a la siguiente diapositiva. Y aquí, como segunda idea, Raymond Williams dice que, estructuras de sentimiento. Va. Cada época tiene un conjunto de emociones, valores y percepciones que influyen en cómo entendemos el mundo. Y va relacionado, ¿no?, con la primera idea. En educación, esto se traduce en la manera en que los estudiantes se relacionan con el aprendizaje. Hoy en día, el acceso a la información es instantáneo, pero ok, ¿estamos realmente entendiendo lo que aprendemos o solo consumimos datos sin reflexión? Es a lo que les estaba diciendo, ¿no?, al principio, que no nada más quiero presentarles como una información, quiero realmente que se lleven algo de reflexión, ¿no? Y wow, o sea, la era digital ha sido un boom dentro de la sociedad y la transformación de la sociedad también, pero también, o sea, día con día en nuestra cultura, día con día, es que se relaciona, día con día en nuestra cultura, o sea, cómo yo absorbo cierta información, ¿no? Cómo la proceso, cómo la reflexiono, qué es lo que me quedo, qué es lo que descarto. Y realmente no sé si estemos conscientes en estas generaciones del impacto que hace la era digital a nuestra vida. Entonces, creo que son pocas las personas que son realmente conscientes de, del uso de lo digital. Que digo, o sea, tiene sus pros y sus contras como todo, y en exceso todo es malo. Pero cómo yo uso, ¿no?, el simple hecho de estar en redes, ¿no? ¿Para qué las uso? ¿Por qué las uso?, ¿no? Entonces creo que es algo importante el estarnos preguntando día con día para hacer una construcción más consciente de nosotros mismos dentro de la sociedad. Bueno, pasamos a la tercera idea: hegemonía cultural y educación. Bueno, la educación ha sido una herramienta clave para reforzar el dominio de ciertas ideas sobre otras. Las normas, los libros de texto, incluso las expectativas sobre el éxito responden a un modelo hegemónico. Sin embargo, aquí surge otra pregunta, ¿no? ¿Podemos romper con esta hegemonía desde dentro del sistema educativo? ¿Cómo podemos construir un espacio donde el aprendizaje critique y transforme, en lugar de solo reproducir lo que ya está establecido? Es un reto, ¿no? O sea, creo yo que es un reto, porque normalmente, y creo mucho, la cultura mexicana está como muy acostumbrada a seguir patrones, ¿no? Y romper con esos patrones nos hace entrar en una zona, más bien salir de nuestra zona de confort, ¿no? Y muchas veces no nos gusta salir de nuestra zona de confort porque es incómodo. Es incómodo. Y saliendo de nuestra zona de confort, hablando desde este aspecto, es investigar, es experimentar, es error y prueba, es muchos factores, ¿no? Entonces, creo que también, o sea, naturalmente creo que el ser humano tiene miedo de salir de esa zona de confort, pero es necesario por el simple hecho de que
todo el tiempo se tiene que reconstruir en otras situaciones para su desarrollo y aprendizaje, aumentar ese desarrollo y aprendizaje eh, y transformar, ¿no? Entonces, pues sí, esa es mi reflexión de estas preguntas. Ok, la cuarta idea dice, modo de producción cultural y su impacto en la educación. La tecnología y los medios de comunicación juegan un papel fundamental en cómo se produce y se distribuye el conocimiento. La educación no es ajena a esto. Los recursos digitales han revolucionado la forma en que enseñamos y aprendemos. Pero esto también nos obliga a preguntarnos, ¿qué tipo de conocimiento estamos consumiendo? Es lo que les decía, ¿no? De las redes sociales, de la era digital, todo esto. No sé, ¿qué estás consumiendo en tu día a día para reconstruirte, para estar en constante construcción de tu conciencia, de tu pensamiento, de tu ser, de lo que sea, ¿no? Pero, ¿qué haces para esa construcción? ¿Quién lo produce y con qué propósito? Justo es lo que cuando leo cierto libro o cierta frase o cierto video estoy muy acostumbrada a ver de motivación personal y así, desarrollo personal y así, al querer compartirlo en mis redes, estoy muy acostumbrada a buscar la historia del autor, de cómo es esa persona, si es afín a mis ideales, valores, si esa persona realmente está diciendo X o y todo lo que hace él o ella es contrario a ese X o Y, no tiene sentido, ¿no? O sea, no tiene congruencia. Entonces creo que es eso, o sea, buscar la congruencia de lo que ves, de lo que escuchas, de lo que hablas contigo, ¿no? Contigo mismo. Ok. Eh, Pasamos al pensamiento latinoamericano en la educación. Y nos vamos con Amílcar Cabral, perdón. Bueno, él plantea que la educación puede ser un arma de liberación, ¿no? Cabral nos dice que la educación no debe ser ajena a la realidad social. De hecho, no es ajena, o sea, tiene todo que ver, ¿no? No es solo un medio para adquirir información, sino una herramienta para entender y transformar el mundo. Totalmente de acuerdo. En América Latina, donde aún enfrentamos desigualdades estructurales, ¿cómo podemos hacer que la educación sea un motor de cambio real? Pues sí, o sea, vuelvo a lo mismo, ¿no? Este guía que se para enfrente de un aula llena de alumnos que buscan conocer, aprender, concientizar. ¿Cómo? O sea, ¿cómo haces tú para que esto no nada más quede en información, en memorización, ¿no? Justo. Sino cómo llevar eso a la práctica, ¿no? Entonces, pues creo que tiene que ver, bueno, yo estoy mucho en la idea de que es concientizar, ¿no? Hacer conscientes a las generaciones de la realidad, del contexto, de que, de que pueden impactar, o sea, realmente
cada persona, creo yo, que impacta de alguna manera, sea poco, sea mucho, sea demasiado, sea nada, impacta, impacta de alguna manera. Entonces, creo que es ser conscientes de que estamos dentro de una sociedad donde yo puedo impactar en el entorno de esa sociedad, ¿no? Y ya yo tendré la decisión de cómo hacerlo, ¿no? Dentro de esta congruencia que tengo con lo que hago, con lo que soy, con lo que digo, pienso y así, ¿no? Pasamos a la segunda, eh, educación contextualizada. ¿Ok? Dice que el aprendizaje pues no debe ser un proceso desconectado de la vida cotidiana. Cuando los contenidos educativos reflejan la realidad del estudiante, se vuelven más significativos. Pensemos en nuestras propias experiencias otra vez. ¿Cuántas veces hemos sentido que lo que aprendemos en la escuela no tiene aplicación en nuestra vida diaria? Me llega a la cabeza pues esto de cálculo integral, cálculo de diferencial, que lo tuve en la preparatoria, en el bachillerato, y no lo ocupo para nada, para nada, pero creo que ahí también depende mucho del alumno, ¿no? De la gente dentro del aprendizaje, que que bueno, este alumno dentro de ese aprendizaje, es, pues mm, es responsable de, de qué se lleva, ¿no? Me refiero a que en mi experiencia, ok, no voy a usar cálculo integral ni cálculo diferencial para mi vida diaria, ajá, pero o sea, con qué sentido de determinación y constancia puedo efectuar el hecho de comprender esta matemática que se me hacía súper complicada, y cómo esa práctica de esa constancia, esa disciplina, puedo llevarla hacia otras áreas de mi vida, ¿no? Entonces, o sea, es como ver también entre líneas, es como justo profundizar dentro de tus procesos eh, y llevarlos a la práctica, ¿no? A la práctica ya en tu día a día, en tu entorno, en lo que haces en tu día a día. Va, pasamos a la siguiente. Conocimiento como resistencia. Ok. Dice, en una sociedad que constantemente nos dice qué pensar y cómo actuar, el conocimiento es una forma de resistencia. La educación crítica nos permite cuestionar, analizar y proponer soluciones. ¿Estamos usando nuestra educación para adaptarnos al sistema o para cambiarlo? Creo que es una balanza, ¿no? Hay que sí saber adaptarnos, pero también hay que saber en qué momento yo puedo transformar o cambiar alguna situación presente en mi día a día, en mi trabajo, en mi profesión, laboralmente, eh, para justo hacer ese cambio, ¿no? O sea, por ejemplo, el hecho también de que
pues todas estas marchas, manifestaciones que han ocurrido durante la historia, para hacer cambios dentro de la educación, lo laboral, el derecho de las mujeres, los derechos humanos. O sea, sin estas manifestaciones constantes, creo que no hubiera habido cambios, ¿no? Entonces, sí, son actos de manifestación, de revolución, que justo enfrentan a estas resistencias, ¿no? A esta manipulación. Ok, participación activa en la educación. Cabral y, bueno, también Freire, lo comento, coinciden en que la educación debe ser un proceso horizontal, donde todos, o sea, horizontal. Aquí se rompe un poco, pues, esta verticalidad, ¿no? Donde todos participamos en la construcción del conocimiento. La pregunta es, ¿nuestras aulas reflejan esta idea? ¿O seguimos atrapados en un modelo donde el maestro dicta y el alumno obedece? Y es algo muy importante de pensar, porque justo los que vamos como para hacer esta transformación en las generaciones, creo que el presentarte como en esta proyección de horizontalidad, de que tú puedes preguntarme, puedes también debatir, puedes expresarte, es algo muy importante para que el alumno se sienta en confianza justamente de dialogar, de reflexionar, porque si no hay ese diálogo, no hay reflexión. Primero, antes que nada. Y si no hay reflexión, no hay construcción. Y si no hay construcción, no hay transformación. Entonces, creo que es un punto muy importante, como muy básico, que tiene que pasar en todo aspecto, creo yo. O sea, sí, las jerarquías, la verticalidad sirve para algo dentro de ciertos contextos, pero creo que es una balanza. O sea, va así, eres mi jefe, ¿no? Por ejemplo, eres mi jefe, pero oye, está chido tener esta horizontalidad, esta de diálogo para que los dos podamos pues seguir creciendo, ¿no? Entonces, creo que sí, o sea, tiene que haber totalmente esta parte, ¿no? Pasamos ahora sí, Paulo Freire, con la pedagogía del oprimido. Ok. La pedagogía del oprimido, como primera instancia, dice que hay una educación bancaria versus una educación problematizadora. Son dos modelos educativos que establece Freire. Y dice que la educación bancaria es donde el estudiante solo recibe información y se basa mucho como en esta idea de las organizaciones que pues son jerarquías, es la verticalidad y así, ¿no? Entonces, en esta parte el estudiante pues es pasivo, no tiene como mucho la oportunidad de expresarse, de dar opiniones, es mediante la memorización, mm, muy muy superficial la educación, ¿no? En este método. Y luego viene la educación problematizadora,
que es cuando el estudiante ya se vuelve alguien activo en el aula, que ya levanta la mano, tiene la confianza de preguntar, existe esta horizontalidad, hay una reflexión, hay un diálogo, hay una construcción, hay creatividad y demás, ¿no? Pensemos otra vez en nuestras experiencias propias, qué modelo hemos vivido y cómo se siente aprender de verdad. Entonces, pues esto es muy personal. Creo que a mí afortunadamente, he sido privilegiada dentro de modelos educativos, bueno, de desarrollarme dentro de modelos educativos donde he tenido la oportunidad de y creo que es un privilegio, o sea, realmente, por lo menos en mi generación, era un privilegio estar con un maestro que te escuchara, ¿no? Que realmente te escuchara. Pero, por ejemplo, les comparto, o sea, yo cuando estudié la carrera de danza clásica, las maestras son muy, muy tradicionales. En las clases técnicas eran muy tradicionales, o sea, era así de que hacías el ejercicio y si te equivocabas, te decían, no, pues vete para atrás porque te equivocaste. Y y si te equivocabas otra vez, te sacaban del salón. Entonces, o sea, qué fuerte, ¿no? O sea, antes lo veía como de, pues, así es, ¿no? O sea, así es esto. O sea, ni modo, no me puedo equivocar. Pero no, creo que con este modelo de la educación problematizadora, como el sujeto se vuelve activo, creo que tiene esta oportunidad de equivocarse, eh, porque creo que el error es fundamental para la construcción del aprendizaje. Eh, Porque si no te equivocas, entonces no vas a saber la diferencia entre el error y el acierto. Y es muy frustrante siempre estar buscando una perfección. Y creo que tenemos que ser también conscientes que dentro de esta construcción que buscamos día a día, también hay oportunidad de equivocarnos. Y creo que al equivocarnos hay mayor aprendizaje. Entonces, pues sí, esa es mi opinión. Ok, pasamos a la concientización, el poder de la educación crítica. Freire propone que la educación debe perdón, ayudarnos a tomar conciencia de nuestra realidad para poder transformarla. Esto nos lleva a una reflexión clave. ¿Cuántas veces nos hemos cuestionado el, el mundo en el que vivimos? ¿Cómo podemos usar nuestra educación para hacer algo al respecto? ¿Cuántas veces nos hemos cuestionado? Y es que a veces no sabemos cómo preguntar, ¿no? Cómo hacer preguntas. Creo que el cuestionarnos a nosotros mismos es la base para conocernos a nosotros mismos. Y creo que el conocernos a nosotros mismos nos da más, digamos, más herramientas para poder construirnos día a día. Y dentro de esta construcción diaria es seguirnos cuestionando para poder seguirnos conociendo y seguir construyéndonos. O sea, es un ciclo. Es un ciclo completamente. Y es justo... Primero desbloquea tu dispositivo. Perdón. Es justo esta parte de... Pues de cómo puedo llevar a cabo en mi construcción
todo lo que recibo, todo lo que absorbo de información, ya sea del entorno, del aula, de lo que sea, y cómo la voy descartando o absorbiendo en mi conciencia para llevarla a la práctica, ¿no? Y es esto, o sea, el estarme cuestionando, el estarme conociendo a mí mismo, es justo de discriminar, esa era la palabra, discriminar estas informaciones. Diálogo y horizontalidad en el aprendizaje. Va. La educación no es un acto de imposición, sino un diálogo constante. El maestro no es dueño de la verdad absoluta y el estudiante no es un receptor pasivo. ¿Cómo podemos aplicar esta idea a nuestra educación cotidiana? Bueno, creo que queda muy claro, ¿no? O sea, ha habido casos en los que el maestro no acepta sus errores, ¿no? Creo yo que es obviamente es algo de ego, eh, de personal, de la persona que no acepta sus errores, pero creo que también es este miedo de pues de no ser lo bastante eh, en el sentido de la perfección. Vuelvo y repito, no estamos acostumbrados o a ciertas generaciones a equivocarnos porque antes veíamos que el error eh, era, era malo, ¿no? Era malo equivocarse. Entonces, pues creo que ser conscientes de que podemos equivocarnos y todavía aceptarlo, justo creo que nos saca de esta zona de confort, vuelvo y repito, eh, el hecho de aceptar que me equivoqué, es incómodo, pero ¿por qué, de principio, por qué sería incómodo, sabes? Bueno, porque sí, o sea, estamos educados de esa manera, ¿no? De que el error o sea, no puede pasar, ¿no? Y ok, en ciertos procesos, el error sí, o sea, te costaría, hablando de producción, te costaría pues mucho, mucho dinero, ¿no? Pero justo hay esa, como esa área de oportunidad de saber, ok, pasó este error, pero ¿cómo puedo hacer yo para solucionarlo, ¿no? Y entonces empiezas tú a cuestionar como estas soluciones, a implementarlas. Y ahí es cuando surge también el hecho de la práctica, de del desarrollo de cómo solucionar varias situaciones en tu día a día laboral o personal o familiar, ¿no? No sé si me desvió un poco, pero bueno, eso es lo que me surgió de esta diapositiva. Pasamos a la siguiente. La praxis educativa, aprender y actuar. Freire nos dice que aprender sin actuar es inútil. Sí. El conocimiento debe traducirse en acción. Es lo que les digo, que el aprendizaje, pues sí. Y cómo lo llevo a la práctica, ¿no? En mi día a día para reconstruirme o construir. ¿Estamos usando lo que aprendemos para mejorar nuestras vidas y las de los demás? ¿O solo acumulamos información sin propósito? Un cuestionamiento ahí totalmente personal. Bueno, y ya para cerrar, aquí pongo que la educación puede ser opresiva o liberadora. Depende de cómo la usemos.
¿qué tipo de educación queremos construir? Ok, pues el materialismo cultural y el pensamiento latinoamericano nos ofrecen herramientas para analizar y transformar la educación. Williams nos ayuda a entender cómo se construye la cultura y cómo la educación puede ser tanto un espacio de reproducción, de poder, eh, como de resistencia. Cabral y Freire nos recuerdan que la educación no es neutral. Puede ser una herramienta de opresión o de liberación, dependiendo de, pues, de cómo se utilice, ¿no? Ahora bien, pues, ¿qué hacemos con esta información? ¿Nos quedamos solo con el análisis o buscamos formas de aplicar estos conceptos en nuestra propia realidad? Son, pues, preguntas que surgen mucho dentro de estos temas. El mundo está lleno de desigualdades, pero la educación puede ser una herramienta poderosa para cerrarlas, para disminuirlas, tal vez. Sin embargo, esto no sucede automáticamente, sí, no, para nada es fácil y depende pues de nosotros, ¿no? Depende de cada persona que se atreve a cuestionar, a dialogar, a proponer, a estar dispuestos a la reflexión constante y consciente, ¿no? Así que la pregunta con la que pues me gustaría cerrar esta presentación es ¿qué tipo de educación queremos construir? ¿Queremos seguir reproduciendo un sistema que nos dice qué pensar o queremos crear uno que nos enseña a cuestionar, a analizar, a cambiar? Bueno, porque al final del día la educación no es solo un derecho, es una responsabilidad. Cuando adquieres un conocimiento, es una responsabilidad de lo que haces con ese conocimiento, ¿no? Al igual que el ser, el llegar a tener cierta conciencia sobre algo, es como ahora actúo bajo esa conciencia, ¿no? Y bueno, cada uno de nosotros tiene el poder de hacer que realmente signifique algo. Es este impacto que le doy al contexto, al entorno, a la sociedad en la que estoy y que no nada más se quede ahí en conciencia y en conocimiento, ¿no? Y bueno, cierro con este pensamiento de que cada uno de nosotros tiene el poder de decidir si la educación será una herramienta de control o una vía para la transformación. Y pues muchas gracias por escucharme y estar presentes aquí conmigo, reflexionando y concientizando.